Mis hijos me llamaron preguntando si habría cena en casa como siempre, pero lo que escuché después me partió el alma para siempre. Era un domingo por la tarde cuando Daniel me telefoneó. Su voz sonaba casual, casi dulce, como cuando era niño y quería algo especial de mí. Me preguntó si tendríamos la cena familiar de los domingos en mi casa, esa tradición que yo había mantenido durante más de 40 años sin fallar ni una sola vez. Le respondí que por supuesto, que ya tenía todo listo. Había comprado la carne más cara del mercado, esa que tanto les gustaba. Gasté casi $300 en ingredientes especiales porque quería que todo fuera perfecto. Siempre quería que todo fuera perfecto para ellos. Había madrugado para ir al mercado central, elegí las mejores verduras, compré el vino que tanto le gustaba a Daniel y los postres favoritos de mis nietos. Daniel me dijo que llegarían a las 6, como de costumbre, junto con Rosana y sus familias. Su voz sonaba normal, incluso cariñosa. Me preguntó si necesitaba que trajera algo, como hacía siempre. Le dije que no se preocupara, que ya tenía todo bajo control, que solo vinieran con hambre y ganas de estar en familia. Pero entonces sucedió algo que jamás podré olvidar. Daniel no colgó el teléfono. No se dio cuenta de que la llamada seguía activa. Y yo, como cualquier madre que ama a sus hijos, me quedé esperando en la línea, pensando que quizás quería decirme algo más. Tal vez había olvidado preguntarme por algún platillo especial, o quería confirmar la hora exacta. Fue entonces cuando escuché voces de fondo. Risas. Muchas risas. Primero pensé que estaban contentos por la cena familiar. Pensé que tal vez estaban recordando alguna anécdota divertida de nuestros domingos juntos. Pero algo en esas risas me inquietó. Sonaban diferentes. Sonaban crueles. La voz de Daniel cambió completamente. Ya no era la voz dulce que me había hablado segundos antes. Era una voz burlona, cruel, que jamás había escuchado dirigirse hacia mí. Le estaba hablando a alguien más, probablemente a su esposa Mireya. Le decía que acababa de confirmar la cena en casa de la vieja. Esa palabra me golpeó como un puño en el estómago. La vieja. Así me llamaba cuando yo no estaba presente. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Me aferré al teléfono, tratando de entender si había escuchado mal. Quizás se refería a otra persona. Quizás había una explicación. Pero en el fondo, ya sabía que no la había. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando Rosana tomó el teléfono de su hermano sin saber que yo seguía en la línea. Su voz también cambió, se volvió despectiva, llena de una crueldad que no reconocí. Mi hija, mi niña pequeña, la que yo había cargado en brazos cuando tenía fiebre, la que había defendido de todos los problemas de la vida. Le gritó a Daniel que pusiera el altavoz para que su esposa Teresa también pudiera escuchar. Querían reírse juntos de lo que iban a decir. Querían convertir su conversación sobre mí en un espectáculo para sus esposas. En ese momento, entendí que no era algo espontáneo. Era algo planeado. Habían decidido burlarse de mí juntos. Y entonces lo dijeron. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, dijeron esas frases que destrozaron mi mundo en pedazos. Daniel habló primero, con esa voz que ya no reconocía como la de mi hijo. Dijo que era divertido como yo seguía preparando esas cenas enormes, gastando todo mi dinero en comida cara, esperándolos como una tonta. Rosana se rió con una risa que me heló la sangre. Esa risa que conocía desde que era bebé, pero que ahora sonaba completamente extraña. Agregó que era patético como yo me esforzaba tanto para impresionarlos. Dijo que les daba vergüenza ajena verme tan desesperada por su atención. Pero lo que vino después fue como recibir una sentencia de muerte. Daniel le dijo a Mireya que no se preocupara por seguir fingiendo que me querían mucho más tiempo. Dijo que yo ya estaba muy mayor, que mi mente empezaba a fallar, y que pronto se librarían de mí para siempre. Que todo lo que tengo sería para ellos muy pronto. Rosana aplaudió como si hubiera escuchado la mejor noticia del mundo. Gritó que ya era hora de que me fuera al asilo, que así podrían vender mi casa y repartirse los $400,000 que vale, más todo lo que tenga en el banco. Hablaban de mis ahorros como si ya fueran suyos. Las esposas se reían como hienas hambrientas. Mireya dijo que le daba lástima tener que fingir cariño hacia mí cada domingo, pero que valía la pena por la herencia que les esperaba. Dijo que yo era una vieja ridícula que no se daba cuenta de que nadie me soportaba. Teresa agregó que yo era una carga pesada,
que era agotador tener que sonreírme cuando lo único que querían era que me desapareciera para siempre. Dijo que mis nietos tampoco me querían, que solo venían por obligación y que siempre se quejaban cuando tenían que visitarme. Permanecí en silencio absoluto, con el teléfono pegado a mi oreja, escuchando cómo mis hijos y sus esposas planeaban mi destino como si yo fuera un objeto del que necesitaran deshacerse. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta. Como si yo no fuera una persona con sentimientos, con una vida entera dedicada a amarlos y cuidarlos. Calculaban cuánto dinero obtendrían de la venta de mi casa, de mis joyas, de todo lo que había construido con el sudor de mi frente durante 70 años de vida. Mencionaron mis anillos de diamantes, los que había heredado de mi madre. Hablaron del terreno que tengo en el pueblo, el que compré con tanto sacrificio para dejárselos a ellos. Daniel siguió hablando. Cada frase era un puñal en mi corazón. Dijo que había investigado asilos baratos donde podrían meterme, que con $2,000 al mes estarían bien librados de mí. Que conocía lugares donde yo no podría causar problemas ni reclamar por mis cosas. Rosana sugirió que dijeran que yo tenía demencia, que inventaran síntomas para que fuera más fácil convencer a un juez de que necesitaba cuidados especializados. Hablaron de conseguir un doctor que certificara mi incapacidad mental a cambio de dinero. El plan estaba perfectamente trazado. Querían declararme incapaz, vender todo lo que tengo, y mantenerme encerrada en un lugar donde nunca más pudiera molestarlos. Hablaban de mi futuro como si fuera una transacción comercial fría y calculada. Como si yo fuera una propiedad que necesitaban liquidar. Mireya mencionó que ya tenían abogados dispuestos a ayudarlos con los papeles. Teresa dijo que conocía a alguien en el juzgado que podría acelerar el proceso. Todo estaba planeado desde hacía meses, tal vez años. Colgué el teléfono en silencio. No grité, no lloré, no rompí nada. Simplemente colgué y me quedé parada en mi cocina, rodeada de toda esa comida cara que había comprado para ellos. La mesa estaba puesta con mis mejores platos, los manteles bordados que había hecho con mis propias manos, las flores frescas que había cortado de mi jardín esa misma mañana. Todo estaba listo para recibir a las personas que más amaba en el mundo. Y esas mismas personas acababan de planear mi destrucción con la frialdad de verdugos profesionales. En mi propia casa, usando mi propio teléfono, habían decidido mi destino sin consultarme. Después de colgar el teléfono, me quedé inmóvil en mi cocina durante más de una hora, pero mi mente comenzó a trabajar como una máquina imparable. De repente, todos esos pequeños detalles que había ignorado durante meses empezaron a cobrar sentido. Esos momentos extraños que había justificado con amor ciego ahora se alineaban perfectamente, formando un patrón cruel que me negué a ver. Recordé el cumpleaños de mi nieta mayor hace 3 meses. Había planeado esa fiesta durante semanas. Gasté más de $500 en decoraciones, comida y regalos. Contraté a una empresa de entretenimiento infantil porque quería que fuera perfecto. Llamé a Daniel 2 días antes para confirmar la hora, y me dijo que todo estaba bien, que llegarían a las 3 de la tarde. Me levanté a las 5 de la mañana ese día para empezar a cocinar. Hice su pastel favorito desde cero, decoré toda la casa con globos rosados, preparé suficiente comida para 20 personas. A las 2 de la tarde ya tenía todo listo. Los payasos llegaron puntuales, la mesa estaba perfecta, los regalos envueltos con papel especial que había comprado en la tienda más cara de la ciudad. Pero ellos nunca llegaron. A las 4 de la tarde llamé a Daniel preocupada. Me dijo que había surgido algo urgente, que mi nieta había tenido un pequeño problema en el colegio y necesitaban manejar la situación. Me pidió disculpas y prometió que harían la fiesta la semana siguiente. Yo, como siempre, dije que no había problema, que lo entendía perfectamente. Cancelé todo. Los payasos se fueron sin cobrar porque les dio lástima verme sola con toda esa decoración. Guardé la comida en tuppers y la llevé a la casa de Daniel al día siguiente. Pero cuando llegué, vi fotos en las redes sociales de Mireya. Mi nieta había tenido su fiesta de cumpleaños ese mismo día, a la misma hora, en un salón elegante del centro de la ciudad. Había más de 50 invitados. Familia, amigos, compañeros del colegio. Todos estaban ahí excepto yo. Mi propia nieta soplaba las velas sin su abuela presente. En las fotos se veía feliz, rodeada de amor, pero yo no estaba en ninguna de esas memorias que guardaría para siempre. Cuando le pregunté a Daniel sobre las fotos, me dijo que había sido algo de último minuto, que Mireya había organizado una pequeña reunión improvisada para compensar por la fiesta cancelada.
Me pidió que no me sintiera mal, que la próxima vez me incluirían desde el principio. Yo le creí. Siempre les creía. Pero ahora, después de escuchar esa conversación telefónica, entendí la verdad. Habían planeado celebrar sin mí desde el principio. La excusa del problema en el colegio había sido una mentira elaborada para mantenerme alejada. Querían una fiesta familiar real, sin la presencia incómoda de la abuela vieja. Recordé también la graduación de mi nieto menor hace 2 meses. Federico se graduaba de la preparatoria, y yo había estado esperando ese día durante años. Le había prometido desde pequeño que le regalaría $1000 para su graduación, y había ahorrado ese dinero durante meses, guardando cada billete en una caja especial. Rosana me llamó la noche anterior para decirme que la ceremonia había sido cancelada por problemas técnicos en el auditorio de la escuela. Me dijo que la pospondrían para la semana siguiente, pero que me avisaría cuando tuvieran la nueva fecha. Me quedé esperando esa llamada durante 3 semanas. Finalmente, decidí llamar yo misma a la escuela para preguntar por la nueva fecha. La secretaria me dijo que la graduación se había realizado exactamente el día que me habían dicho que estaba cancelada. Mi nieto había recibido su diploma, había dado un discurso como mejor estudiante de su generación, y toda la familia había estado presente para aplaudirlo. Todos excepto yo. Había esperado en mi casa ese día, vestida con mi mejor ropa, esperando una llamada que nunca llegó. Mientras tanto, mi nieto vivía uno de los días más importantes de su vida sin que su abuela estuviera ahí para verlo brillar. Cuando confronté a Rosana sobre esto, me dijo que había habido una confusión con las fechas, que ella también se había enterado a último minuto. Me mostró mensajes falsos en su teléfono donde supuestamente la escuela le confirmaba la cancelación. Yo le creí porque nunca imaginé que mi propia hija sería capaz de crear evidencia falsa para engañarme. También recordé las Navidades del año pasado. Durante 20 años, las Navidades siempre habían sido en mi casa. Yo cocinaba el pavó, preparaba todos los platillos tradicionales, compraba regalos para todos, decoraba la casa desde principios de diciembre. Era mi época favorita del año porque toda la familia se reunía bajo mi techo. Pero el año pasado, Daniel me llamó 2 días antes de Navidad para decirme que tenían una emergencia. La madre de Mireia estaba muy enferma y necesitaban pasar las fiestas con ella en otra ciudad. Me pidió que no me sintiera sola, que podrían hacer una cena especial cuando regresaran. Pasé la Navidad completamente sola. Había cocinado para 15 personas, había gastado más de $800 en regalos que quedaron sin abrir bajo el árbol. Me senté a cenar sola en esa mesa gigante, viendo películas navideñas en la televisión, tratando de no llorar. Pero 3 días después, cuando fui al supermercado, me encontré con la vecina de Daniel. Me contó lo hermosa que había estado su fiesta de Navidad, cuántas personas habían asistido, lo deliciosa que había estado la comida. Me describió detalles que solo alguien que estuvo presente podía conocer. Esa noche llamé a Daniel para preguntarle cómo estaba la madre de Mireia. Me dijo que había mejorado mucho, que habían tenido unas fiestas muy tranquilas, casi aburridas. Cuando le mencioné lo que había escuchado, me dijo que la vecina debía estar confundida, que tal vez había sido en otro año. Ahora comprendo que nunca hubo ninguna madre enferma en otra ciudad. Habían hecho su celebración navideña perfecta en la casa de Daniel, con toda la familia, amigos, comida deliciosa y regalos. Simplemente habían decidido que yo no era parte de esa felicidad que querían crear. Recordé también todos esos domingos en los últimos 6 meses cuando llegaban tarde a las cenas familiares. Siempre tenían excusas perfectas: tráfico, problemas con el auto, reuniones de último minuto. Pero llegaban con esa actitud extraña, como si estuvieran haciendo un favor enorme al venir a mi casa. Se sentaban a la mesa sin ganas, comían rápido, hablaban poco. Sus teléfonos sonaban constantemente y salían a contestar llamadas importantes que nunca podían esperar. Los nietos se veían aburridos, como si prefirieran estar en cualquier otro lugar. Yo interpretaba todo eso como señales de que estaban muy ocupados, muy estresados con sus vidas. Pensaba que era mi responsabilidad hacerlos sentir mejor, cocinar más rico, ser más entretenida, comprar mejores regalos. Nunca se me ocurrió que su incomodidad no tenía nada que ver con mi comida o mi conversación, sino con el hecho de que no querían estar ahí conmigo. Durante todos estos meses, cada domingo había sido una actuación para ellos. Fingían interés en mis historias, sonreían cuando les mostraba fotos, agradecían la comida con palabras vacías.
Todo había sido falso, una representación teatral para mantenerme contenta mientras planeaban mi futuro en secreto. Ahora entendía por qué sus esposas siempre parecían estar conteniendo la risa cuando me hablaban. ¿Por qué hacían esos comentarios extraños sobre mi edad, mi memoria, mi capacidad para cuidar la casa? No eran observaciones casuales de nueras preocupadas. Eran evaluaciones calculadas de mi estado mental para usar en mi contra más adelante. Después de que todos esos recuerdos dolorosos se alinearon en mi mente como piezas de un rompecabezas siniestro, llegó el momento más difícil de mi vida: aceptar que mis propios hijos habían decidido borrarme de sus vidas antes de que yo muriera. No fue un proceso gradual, no fue una revelación lenta. Fue como despertar de un sueño y darse cuenta de que todo lo que creías real había sido una mentira elaborada. Me senté en mi sillón favorito, ese donde había amamantado a Daniel y Rosana cuando eran bebés, donde había consolado sus pesadillas de niños, donde había celebrado sus primeros pasos y sus primeras palabras. Ahí, en ese mismo lugar lleno de recuerdos sagrados, tuve que enfrentar la verdad más cruel que una madre puede descubrir. Mis hijos no solo no me amaban, sino que me consideraban un obstáculo para su felicidad. La aceptación no llegó con lágrimas. Llegó con una calma extraña, como si mi cuerpo y mi mente hubieran decidido protegerme del dolor paralizándome emocionalmente. Era como si hubiera desarrollado una anestesia natural para poder procesar información tan devastadora sin colapsar completamente. Durante las siguientes horas, repasé mentalmente cada conversación de los últimos meses, cada gesto, cada mirada que había malinterpretado. Me di cuenta de que había estado viviendo en una ilusión cuidadosamente construida por ellos. Cada sonrisa había sido actuación, cada abrazo había sido protocolo, cada te amo, mamá había sido guión memorizado. Pero lo más doloroso no era descubrir que no me amaban. Lo más doloroso era entender que habían invertido tanto tiempo y energía en engañarme. Habían preferido crear una mentira elaborada antes que simplemente alejarse de mi vida. Eso significaba que me consideraban tan patética, tan desesperada por su amor, que ni siquiera me creían capaz de manejar la verdad. Me levanté del sillón y caminé por mi casa como si la viera por primera vez. Cada objeto me contaba una historia diferente ahora. Las fotos familiares en las paredes ya no representaban momentos felices, sino evidencia de una mentira que había durado décadas. Los regalos que me habían dado en cumpleaños y navidades no eran gestos de amor, sino inversiones calculadas para mantener mi confianza. Entré a mi habitación y abrí el closet donde guardaba todos los recuerdos de mis hijos. Había cajas llenas de sus dibujos de la escuela, sus boletines de calificaciones, sus fotos de graduaciones menores, sus cartas del Día de las Madres. Durante años había conservado cada papel, cada tarjeta, cada pequeña muestra de su cariño como si fueran tesoros invaluables. Ahora esos objetos me miraban con una sonrisa burlona. Esas cartas donde me decían que era la mejor mamá del mundo habían sido escritas por obligación escolar. Esos dibujos donde aparecíamos juntos habían sido tareas asignadas por maestras que no sabían que estaban documentando una mentira. Esos te amo escritos con letra infantil habían sido palabras vacías dictadas por el protocolo familiar. Pero en lugar de destrozar esos recuerdos, en lugar de quemarlos o tirarlos como habría hecho cualquier persona normal, simplemente cerré las cajas y las volví a guardar. Había algo en mi interior que me decía que los iba a necesitar más adelante. No sabía para qué, pero mi instinto me advertía que no era momento de destruir evidencia. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, tomando té y observando la mesa donde habíamos compartido miles de comidas. Calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en esas cenas dominicales durante los últimos 5 años. Entre la comida especial, los vinos caros, los postres elaborados y los regalos constantes para los nietos, había invertido más de $15,000 en mantener una tradición que ellos consideraban una carga. $15,000 gastados en comprar amor que nunca existió. $15,000 invertidos en alimentar a personas que contaban los minutos para salir de mi casa. $15,000 utilizados para financiar la paciencia fingida de quienes planeaban internarme en un asilo. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era el tiempo. Todo ese tiempo que había pasado cocinando con amor, limpiando con orgullo, comprando con ilusión. Todas esas horas que había dedicado a elegir el regalo perfecto para cada cumpleaños, a decorar la casa para cada celebración, a planear cada detalle para hacerlos felices. Tiempo que nunca podría recuperar. Tiempo que había regalado generosamente a personas que lo recibían como un castigo.
Tiempo que había sido mi forma de decirles los amo y que ellos habían interpretado como por favor no me abandonen. Sin embargo, mientras procesaba todo este dolor, algo extraño comenzó a suceder en mi interior. Junto con la tristeza y la desilusión, empezó a crecer algo que no había sentido en décadas. Una especie de claridad fría, una lucidez que me asustó por su intensidad. Era como si el dolor hubiera quemado todas las ilusiones y hubiera dejado al descubierto una versión de mí misma que no conocía. Por primera vez en años, no estaba pensando en cómo hacer felices a otras personas. No estaba planeando la próxima cena, el próximo regalo, la próxima forma de demostrar mi amor. Estaba pensando en mí, en lo que yo necesitaba, en lo que yo merecía. Y esa perspectiva era completamente nueva para mí. Me di cuenta de que durante décadas había vivido como si mi única función en el mundo fuera servir a mis hijos. Había definido mi valor personal por su satisfacción, había medido mi éxito como madre por su felicidad. Pero ahora que sabía que esa felicidad no dependía de mi presencia, sino de mi ausencia, tenía que redefinir completamente quién era yo sin ellos. A las 4 de la madrugada, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarlos inmediatamente. No iba a hacer un escándalo emocional que les permitiera pintarme como una madre histérica y desequilibrada. No les iba a dar la satisfacción de verme destruida por su traición. En lugar de eso, iba a hacer algo que ellos jamás esperarían de la vieja tonta que creían que era. Iba a ser estratégica. Iba a usar mi dolor como combustible para la inteligencia, no para la desesperación. Iba a demostrarles que habían subestimado completamente a la mujer que les dio la vida. Me levanté de la mesa y fui hasta mi escritorio. Saqué una libreta nueva y un bolígrafo, y escribí en la primera página: Plan de recuperación, Paulina Farías. No sabía exactamente qué iba a escribir en las páginas siguientes, pero sabía que ese era el primer paso hacia algo que ellos no podían imaginar. Durante 70 años había sido la madre perfecta, la que siempre perdona, la que siempre entiende, la que siempre se sacrifica. Pero esa mujer había muerto ayer cuando colgué el teléfono. La mujer que estaba sentada en ese escritorio era alguien completamente diferente, alguien que ellos no conocían y que no sabían que existía. Mientras escribía las primeras líneas de mi plan, sentía algo que no había experimentado en décadas: control sobre mi propio destino. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba reaccionando a las necesidades de otros. Estaba actuando por mí misma, para mí misma. El sol comenzaba a salir cuando terminé de escribir. Había llenado 3 páginas con observaciones, fechas, nombres y números que podrían ser importantes más adelante. No tenía un plan completamente formado todavía, pero tenía algo mucho más valioso: tenía determinación y tiempo. Ellos creían que me tenían controlada, que conocían todos mis movimientos, todas mis reacciones. Creían que yo era predecible, manipulable, inofensiva. Pero estaban a punto de descubrir que una madre traicionada puede ser la fuerza más peligrosa del mundo cuando decide dejar de ser víctima y convertirse en protagonista de su propia historia. 3 días después de escribir mis primeras notas, cuando todavía estaba procesando la magnitud de la traición, el timbre de mi casa sonó a las 9 de la mañana. No esperaba a nadie, y por un momento terrible pensé que podrían ser Daniel o Rosana viniendo a fingir preocupación por mi ausencia en la cena del domingo que nunca se realizó. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre mayor, elegantemente vestido, que no reconocí. Se presentó como Homero Zamora, abogado especializado en herencias y patrimonio familiar. Llevaba un maletín de cuero negro y una expresión seria que inmediatamente me alertó. Me pidió permiso para entrar porque tenía información muy importante que compartir conmigo, información que podría cambiar completamente mi perspectiva sobre mi situación familiar. Lo invité a pasar a la sala, le ofrecí café como haría con cualquier visita, pero él declinó cortésmente y fue directo al punto. Me dijo que había estado investigando movimientos financieros sospechosos relacionados con mi patrimonio, y que había descubierto actividades que podrían considerarse fraudulentas. Sus palabras me helaron la sangre porque confirmaban mis peores sospechas. El abogado abrió su maletín y sacó una carpeta llena de documentos que no reconocí. Me explicó que durante los últimos 8 meses, alguien había estado utilizando mi información personal para hacer consultas sobre el valor de mi propiedad, mis cuentas bancarias y mis inversiones. Alguien que tenía acceso a datos que solo mis hijos podrían conocer. Me mostró copias de solicitudes de avalúo de mi casa que habían sido pedidas por Daniel, utilizando una carta poder falsificada con mi firma. La fecha de esa solicitud era de hace 6 meses,
mucho antes de que yo tuviera la menor sospecha de sus intenciones. El avalúo oficial establecía que mi propiedad valía $450,000, exactamente la cifra que había escuchado mencionar en su conversación telefónica. Pero eso no era todo. También había registros de consultas sobre mi historial médico, solicitudes que supuestamente yo había autorizado para evaluar mi capacidad mental. Daniel había contactado a 3 médicos diferentes pidiendo información sobre tratamientos para demencia senil, supuestamente porque estaba preocupado por mi estado cognitivo. El abogado me explicó que estos movimientos seguían un patrón muy específico, el mismo que se utiliza cuando alguien quiere preparar el terreno legal para declarar a una persona mayor incapaz de manejar sus propios asuntos. Era un proceso que podía tomar meses o años, pero que se ejecutaba paso a paso con precisión calculada. Lo más impactante fue cuando me mostró documentos bancarios que revelaban que Rosana había estado monitoreando mis cuentas de ahorros. Había utilizado su condición de contacto de emergencia, algo que yo había autorizado años atrás por precaución, para obtener información detallada sobre mis movimientos financieros. Sabía exactamente cuánto dinero tenía, en qué cuentas, y cuáles eran mis patrones de gasto. Homero me explicó que había llegado hasta mí porque un empleado bancario había notado estas consultas irregulares y había decidido investigar por su cuenta. Este empleado, que prefería mantenerse anónimo, había detectado que las consultas no seguían los protocolos normales para contactos de emergencia, y había contactado a un abogado especializado en protección de adultos mayores. Cuando le pregunté cómo habían conseguido acceso a información tan detallada, me reveló algo que me dejó sin palabras. Durante los últimos 2 años, cada vez que Daniel o Rosana me visitaban, habían estado fotografiando discretamente documentos importantes. Facturas, estados de cuenta, papeles legales que yo dejaba sobre mi escritorio sin imaginar que estaban siendo documentados sistemáticamente. El abogado tenía pruebas fotográficas de estas actividades. Me mostró imágenes tomadas por cámaras de seguridad del banco donde Daniel aparecía entregando copias de mis documentos para hacer consultas no autorizadas. Las fechas de estas visitas coincidían perfectamente con algunos de nuestros almuerzos familiares, cuando él se ofrecía a acompañarme al banco para ayudarme con trámites menores. Todos esos gestos que yo había interpretado como cuidado filial habían sido oportunidades para espiarme y recopilar información. Cada vez que Daniel se ofrecía a revisar mis facturas para asegurarme de que todo estuviera en orden, cada vez que Rosana me ayudaba a organizar mis papeles, habían estado creando un archivo detallado de mi situación financiera. Homero me reveló también que habían contactado a una clínica geriátrica privada para preguntar sobre costos y disponibilidad. La consulta había sido hecha por Mireya, la esposa de Daniel, quien se había presentado como la nuera preocupada de una señora que empezaba a mostrar signos de deterioro mental. Había pedido información específica sobre programas para pacientes con demencia temprana. Los costos que había consultado oscilaban entre $2,000 y $3,000 mensuales, dependiendo del nivel de cuidado requerido. Exactamente el rango de precios que había escuchado mencionar en su conversación telefónica. No era una idea espontánea nacida de su crueldad momentánea, era un plan cuidadosamente investigado y cotizado. El abogado me explicó que también había encontrado evidencia de que habían consultado con un especialista en tutelas legales. Este tipo de abogado se especializa en ayudar a familiares a obtener control legal sobre los bienes de personas mayores que han sido declaradas incompetentes. La consulta había costado $500 y había incluido una sesión de asesoramiento sobre el proceso completo. Durante esa consulta, según los registros que Homero había conseguido, habían discutido estrategias para documentar mi supuesto deterioro mental. El abogado especialista les había recomendado crear un historial médico que mostrara un patrón de confusión, olvidos y comportamientos erráticos. También les había sugerido conseguir testimonios de vecinos y conocidos que pudieran confirmar cambios en mi comportamiento. Esto explicaba por qué en los últimos meses había notado que mis hijos me hacían preguntas extrañas sobre fechas, nombres y eventos recientes. No era conversación casual, estaban evaluando mi memoria y mi capacidad cognitiva. Cada olvido menor, cada confusión momentánea, estaba siendo catalogada mentalmente como evidencia para su caso futuro. Homero me mostró también copias de correos electrónicos entre Daniel y un investigador privado. Habían contratado a alguien para que me siguiera discretamente y documentara mis actividades diarias. Querían crear un perfil de comportamiento que mostrara si yo era capaz de vivir independientemente o si representaba un peligro para mí misma. El investigador había estado siguiéndome durante 3 semanas sin que yo lo notara. Había fotografiado mis visitas al supermercado,
mis caminatas matutinas, mis idas al banco y al médico. Su reporte concluía que yo mantenía una rutina normal y saludable, que conducía con seguridad, que manejaba mis asuntos financieros sin problemas y que mostraba comportamiento completamente normal para una mujer de mi edad. Pero lo más revelador fue que el investigador había recomendado que no procedieran con el plan de internarme porque yo no mostraba ningún signo de incapacidad mental o física. Su reporte profesional contradecía completamente la narrativa que mis hijos querían crear sobre mi deterioro. Sin embargo, según los correos que Homero me mostró, Daniel había respondido al investigador diciendo que buscarían una segunda opinión, que contratarían a alguien más dispuesto a encontrar evidencia de los problemas que necesitaban documentar. Estaban dispuestos a pagar por informes falsificados que respaldaran sus intenciones. La carpeta contenía también registros telefónicos que mostraban llamadas frecuentes entre Daniel, Rosana y varios asilos de la ciudad. Habían visitado personalmente al menos 5 instituciones diferentes, preguntando sobre habitaciones disponibles, políticas de visitas y procedimientos para ingresos de emergencia. Una de las instituciones había conservado la grabación de la llamada donde Rosana explicaba mi supuesta situación. En esa grabación, que Homero me permitió escuchar, mi propia hija me describía como una mujer confundida que vivía en el pasado, que había empezado a tener comportamientos peligrosos como dejar la estufa encendida y olvidar cerrar la puerta de la casa. Nada de eso era verdad, pero la forma convincente en que lo narraba habría engañado a cualquiera. Había creado una historia detallada sobre mi deterioro, incluyendo fechas específicas de incidentes que jamás habían ocurrido. Era una actuación perfecta de la hija preocupada que se ve obligada a tomar decisiones difíciles por el bien de su madre enferma. Cuando terminé de revisar todos esos documentos, me quedé en silencio durante varios minutos. No era solo traición lo que había descubierto, era una conspiración criminal elaborada para robarme mi libertad, mi dignidad y mi patrimonio. Habían invertido tiempo, dinero y esfuerzo considerable en crear un caso falso contra mí. Homero me explicó que tenía suficiente evidencia para presentar cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y conspiración. Pero me advirtió que el proceso legal podría ser largo y doloroso, especialmente considerando que los acusados eran mis propios hijos. Me sugirió que considerara cuidadosamente cómo quería proceder. Esa noche, después de que el abogado se fue, me senté con toda esa evidencia esparcida sobre mi mesa de comedor. Ya no estaba lidiando solo con el dolor emocional de la traición, ahora tenía pruebas concretas de actividad criminal. Mis hijos no solo me habían mentido, habían cometido delitos federales en su intento de controlar mi vida. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una detective de mi propia vida. Homero me había dado su número personal y me había asegurado que podía llamarlo a cualquier hora si descubría algo nuevo o si me sentía en peligro. Pero yo sabía que necesitaba recopilar más evidencia antes de tomar cualquier acción legal definitiva. Necesitaba entender completamente la magnitud de su conspiración. Comencé por revisar meticulosamente todos mis documentos personales. Encontré copias de facturas que no recordaba haber autorizado, estados de cuenta con anotaciones a lápiz que no eran mías, y documentos que habían sido movidos de sus lugares originales. Era evidente que durante meses habían estado entrando a mi estudio cuando yo no estaba presente, fotografiando y copiando todo lo que consideraban importante. Instalé discretamente una pequeña cámara de seguridad en mi estudio, escondida entre los libros. Homero me había recomendado esta precaución para documentar cualquier entrada no autorizada futura. También cambié todas las cerraduras de mi casa y no le di copias de las nuevas llaves a nadie, ni siquiera a Daniel y Rosana. Cuando Daniel me llamó preguntando por qué había cambiado las cerraduras, le dije que había tenido problemas con ladrones en el vecindario y que era una medida de precaución. Su reacción fue muy reveladora, se molestó excesivamente por algo que debería haber entendido como seguridad básica. Insistió en que le diera una copia de emergencia, pero yo me mantuve firme en mi negativa. Durante esa conversación, noté que Daniel hizo preguntas específicas sobre dónde guardaba yo mis documentos importantes, si había hecho algún cambio en mis cuentas bancarias, y si había hablado con algún abogado recientemente. Sus preguntas no eran casuales. Estaba evaluando si yo había descubierto algo sobre sus actividades. Decidí contactar directamente a mi banco para revisar todos los movimientos de mis cuentas de los últimos 2 años. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Rosana había estado usando su autorización de contacto de emergencia para obtener información sobre mis transacciones mucho más frecuentemente de lo que Homero había detectado inicialmente. La gerente del banco,
Una señora llamada María Saucedo, que me conocía desde hacía más de 15 años, me confesó algo muy importante. Me dijo que había notado comportamientos extraños por parte de mis hijos durante los últimos meses, pero que no había sabido cómo mencionármelo sin parecer entrometida. María me reveló que Daniel había venido al banco 3 veces en las últimas semanas, preguntando sobre procedimientos para transferir cuentas de clientes que habían sido declarados mentalmente incompetentes. Había preguntado específicamente sobre los documentos necesarios y los tiempos de procesamiento. Cuando María le preguntó si se trataba de mi caso, Daniel había negado enfáticamente, diciendo que era para un amigo. Pero lo más alarmante fue lo que María me contó sobre Rosana. Mi hija había intentado hacer una transferencia no autorizada desde mi cuenta de ahorros hacia su cuenta personal por la cantidad de $5,000. Cuando el sistema rechazó la transacción por falta de autorización adecuada, Rosana había insistido en que yo le había dado permiso verbalmente. María había requerido mi autorización por escrito, y Rosana había regresado 2 días después con una carta supuestamente firmada por mí autorizando la transferencia. Pero María, que conocía mi letra desde hacía años, había notado inconsistencias en la firma y había decidido llamarme directamente para confirmar. Cuando María me llamó para verificar la autorización, yo le dije que jamás había autorizado ninguna transferencia ni había firmado ninguna carta. María había conservado la carta falsificada como evidencia y me la entregó durante mi visita al banco. Ver mi firma falsificada en ese documento fue uno de los momentos más impactantes de toda esta experiencia. La carta estaba fechada 3 días después de la conversación telefónica que había escuchado, lo que significaba que habían comenzado a ejecutar su plan inmediatamente después de creer que habían confirmado su estrategia sin mi conocimiento. No habían perdido tiempo en comenzar a robar mi dinero directamente. Homero examinó la carta falsificada y confirmó que constituía un delito grave de falsificación de documentos e intento de fraude bancario. Me explicó que este tipo de evidencia era extremadamente valiosa porque mostraba intención criminal clara y documentada. Ya no se trataba solo de conversaciones privadas o planes teóricos. Habían comenzado a cometer crímenes reales. Decidí también contactar al investigador privado que mis hijos habían contratado para seguirme. Homero me ayudó a localizar a este hombre, cuyo nombre era Flavio Duarte. Inicialmente, Flavio se mostró reacio a hablar conmigo, alegando confidencialidad profesional con sus clientes. Pero cuando Homero le explicó que estábamos investigando actividades potencialmente criminales y que su cooperación podría evitarle problemas legales futuros, Flavio decidió colaborar. Me reveló detalles sobre su investigación que mis hijos no sabían que él había documentado. Flavio me contó que Daniel le había pedido específicamente que buscara evidencia de comportamiento errático o peligroso de mi parte. Le había sugerido seguirme a ciertas horas cuando yo supuestamente estaría más confundida, como muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. También le había pedido que documentara cualquier interacción que yo tuviera con vecinos que pudiera parecer extraña o inapropiada. Pero Flavio, siendo un profesional ético, había documentado únicamente lo que realmente observó. Su reporte completo, que me mostró con permiso de Homero, describía a una mujer mayor completamente funcional, independiente y mentalmente clara. Había notado que yo manejaba mi automóvil con seguridad, que interactuaba normalmente con comerciantes y vecinos, y que mantenía mi propiedad en excelentes condiciones. Lo que más me impresionó fue que Flavio había documentado también las reacciones de Daniel cuando le entregó el reporte. Según sus notas, Daniel se había mostrado visiblemente molesto con las conclusiones positivas sobre mi estado mental y físico. Había cuestionado la metodología de Flavio y había sugerido que quizás no había observado durante suficiente tiempo. Flavio me reveló también que Daniel le había ofrecido un pago adicional de $2,000 si podía encontrar o crear evidencia más convincente sobre mi supuesto deterioro. Cuando Flavio rechazó esta proposición por considerarla poco ética, Daniel había amenazado con no pagarle por el trabajo ya realizado. Esta información era crucial porque mostraba que mis hijos estaban dispuestos a fabricar evidencia falsa cuando la realidad no coincidía con sus intenciones. No solo estaban planeando internarme injustamente, estaban dispuestos a pagar por informes falsificados que justificaran sus acciones. Contacté también a los asilos que habían visitado para recopilar más información sobre sus consultas. Una de las directoras, Inés Fonseca, recordaba muy bien la visita de Rosana porque había hecho preguntas muy específicas y algo perturbadoras sobre las políticas de visitas y los derechos de los pacientes.
Inés me contó que Rosana había preguntado explícitamente sobre la posibilidad de limitar o prohibir completamente las visitas externas de un paciente si la familia consideraba que estas visitas eran perjudiciales para su estado mental. También había preguntado sobre medicamentos para controlar comportamientos agresivos o depresivos. Lo que más había llamado la atención de Inés era que Rosana parecía más interesada en los aspectos de control y aislamiento que en la calidad del cuidado médico o las actividades terapéuticas. Sus preguntas sugerían que quería asegurarse de que yo no pudiera tener contacto con el mundo exterior una vez que estuviera internada. Inés había tomado notas detalladas de esa conversación porque le había parecido extraña la actitud de Rosana. Me mostró esas notas, donde había documentado preguntas sobre la posibilidad de interceptar correspondencia del paciente y sobre los procedimientos para cambiar el contacto de emergencia sin conocimiento del paciente. Homero me explicó que este tipo de preguntas indicaban una intención de aislamiento total, lo cual podría considerarse abuso de ancianos bajo las leyes estatales. No solo querían quitarme mi libertad y mi dinero, querían asegurarse de que nunca pudiera pedir ayuda o comunicarme con el mundo exterior. Durante estas 2 semanas de investigación, también descubrí que habían contactado a varios de mis vecinos con preguntas aparentemente casuales sobre mi comportamiento. Habían visitado a 3 familias de mi cuadra, presentándose como hijos preocupados que querían saber si había notado algún cambio en mis rutinas o comportamientos. Mis vecinos, que me conocían como una persona completamente normal y funcional, les habían asegurado que no habían observado nada preocupante. Pero según me contaron, Daniel y Rosana habían insistido en que quizás no habían notado signos sutiles de deterioro, y les habían pedido que los llamaran si observaban algo extraño en el futuro. Esta estrategia me reveló que estaban tratando de crear una red de testigos que pudieran respaldar sus afirmaciones sobre mi supuesto deterioro mental. Querían que mis propios vecinos confirmaran una narrativa falsa sobre mi incapacidad, utilizando su preocupación filial aparente para manipular las percepciones de las personas que me rodeaban. Al final de esas 2 semanas, tenía en mi poder suficiente evidencia para proceder legalmente contra mis hijos. Pero más importante aún, tenía una comprensión completa de la magnitud de su traición y de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conseguir mi dinero y deshacerse de mí. Con toda la evidencia documentada y organizada en carpetas perfectamente etiquetadas, llegó el momento de planear mi respuesta. Pero no iba a actuar con la desesperación de una víctima, iba a proceder con la precisión de un estratega que había aprendido las reglas del juego que mis propios hijos habían inventado. Durante 3 noches consecutivas, me senté en mi escritorio diseñando cada detalle de lo que sería el momento más importante de mi vida. Homero me había aconsejado que la confrontación debía ser controlada, documentada y legal. No podía permitir que ellos manipularan la situación para hacerme parecer como una madre vengativa o desequilibrada. Cada palabra que dijera, cada documento que presentara, cada reacción que tuviera debía ser calculada para proteger mi posición legal y emocional. Decidí organizar una cena familiar especial en mi casa, exactamente como las que había preparado durante décadas. Pero esta vez, cada elemento tendría un propósito diferente. Les envié una invitación formal por mensaje de texto, algo que nunca había hecho antes, pidiendo que vinieran el próximo domingo a las 6 de la tarde para una conversación importante sobre el futuro de nuestra familia. El tono de mi mensaje fue cuidadosamente elegido para despertar su curiosidad sin generar alarma. Les dije que había estado reflexionando sobre mi vida y que tenía decisiones importantes que discutir con ellos. Mencioné que había consultado con algunos profesionales y que quería compartir mis conclusiones con la familia. Su respuesta fue inmediata y reveladora. Daniel me llamó dentro de los primeros 10 minutos preguntando específicamente qué tipo de profesionales había consultado y sobre qué temas. Su voz tenía una ansiedad mal disimulada que me confirmó que estaba preocupado por haber sido descubierto. Le dije simplemente que prefería discutir todo en persona, que era importante que toda la familia estuviera presente para estas conversaciones. Daniel insistió en más detalles, pero me mantuve firme en mi decisión de esperar hasta el domingo. Su insistencia me reveló que estaba desesperado por evaluar cuánto sabía yo sobre sus actividades. Rosana también me llamó pocas horas después con preguntas similares. Me preguntó si me sentía bien, si había tenido algún problema de salud, si había hablado con médicos o abogados. Sus preguntas eran las de alguien que temía que su plan hubiera sido expuesto, no las de una hija genuinamente preocupada por su madre. Durante los días previos a la cena, preparé mi casa como un escenario teatral. Instalé discretamente una grabadora de audio en el comedor para documentar toda la conversación.
Homero me había asegurado que en mi propio hogar tenía derecho legal a grabar conversaciones, especialmente cuando sospechaba actividad criminal. Organicé todos los documentos de evidencia en carpetas separadas, cada una marcada con el nombre del delito correspondiente: falsificación de documentos, fraude bancario, conspiración, intento de estafa. Los coloqué en mi escritorio de manera que fueran fácilmente accesibles, pero no visibles para mis invitados hasta el momento apropiado. También preparé copias de todos los documentos importantes. Una copia para Homero, una para mi caja fuerte, y una para entregar a las autoridades si fuera necesario. No iba a permitir que destruyeran o robaran la evidencia de sus crímenes como habían planeado hacer con mi libertad. El sábado por la noche, practiqué mi discurso frente al espejo. Había escrito puntos clave en fichas que podía consultar discretamente, pero sabía que la mayor parte de lo que tenía que decir venía directamente de mi corazón herido y mi dignidad recuperada. Practiqué mantener un tono calmado y controlado, sin importar cómo reaccionaran ellos. El domingo llegó con una claridad emocional que no había sentido en meses. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor ropa, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque quería sentirme poderosa y respetable. Me peiné cuidadosamente, me puse mis mejores joyas, y me maquillé como si fuera una reunión de negocios importante. Preparé la comida exactamente como lo había hecho cientos de veces antes. El aroma familiar llenó la casa, creando la ilusión de normalidad que necesitaba para que ellos llegaran sin sospechas. Puse la mesa con mis mejores platos, encendí velas, arreglé flores frescas. Todo debía parecer una cena familiar tradicional hasta el momento preciso en que decidiera revelar la verdad. A las 5:30, una hora antes de que llegaran, activé la grabadora y verifiqué que funcionara correctamente. Coloqué las carpetas de evidencia en mi escritorio, organizadas en el orden exacto en que planeaba presentarlas. Tenía agua fresca en caso de que me secara la garganta, y había tomado una pastilla para calmar los nervios sin afectar mi claridad mental. También había preparado una carta dirigida a Homero que explicaba la situación completa, por si algo salía mal durante la confrontación. La carta estaba sellada y dirigida, lista para ser enviada si ellos reaccionaban de manera violenta o si trataban de hacerme daño. Era mi póliza de seguro contra cualquier intento de silenciarme. Cuando sonó el timbre exactamente a las 6, mi corazón latía rápidamente, pero mi mente estaba completamente clara. Abrí la puerta con la misma sonrisa que había usado durante años para recibirlos, pero por primera vez en décadas, esa sonrisa tenía un propósito diferente. No era la sonrisa desesperada de alguien que mendiga amor, era la sonrisa controlada de alguien que conoce todos los secretos. Daniel llegó primero, acompañado por Mireya. Me besaron en las mejillas con el mismo afecto fingido de siempre, pero yo pude sentir la tensión en sus cuerpos. Sus ojos exploraron la casa discretamente, buscando señales de cambios o indicios de lo que yo quería discutir. Mireya llevaba una grabadora pequeña en su bolso, algo que noté inmediatamente pero que decidí ignorar por el momento. Rosana llegó 10 minutos después con Teresa y mis 2 nietos. Los niños parecían genuinamente felices de verme, lo cual me recordó dolorosamente que ellos eran las únicas víctimas inocentes en esta situación. Sus padres los estaban usando como escudos emocionales, trayéndolos para hacer más difícil que yo confrontara directamente los crímenes que habían cometido. Durante los primeros 30 minutos, mantuve la conversación exactamente como cualquier cena familiar normal. Pregunté por el trabajo, por los estudios de los niños, por planes de vacaciones. Observé cuidadosamente sus comportamientos, notando cómo Daniel y Rosana intercambiaban miradas nerviosas cuando pensaban que yo no estaba mirando. Mireya y Teresa participaban en la conversación, pero sus sonrisas parecían más forzadas que nunca. Ahora que sabía la verdad sobre sus sentimientos hacia mí, podía ver claramente la actuación en cada gesto, en cada palabra amable, en cada pregunta fingidamente interesada sobre mi bienestar. Después de la cena principal, cuando serví el postre, anuncié que era momento de tener la conversación importante que había mencionado. Mi voz permaneció calmada y maternal, sin dar ninguna indicación de lo que estaba por venir. Les dije que los amaba mucho y que por eso necesitaba ser completamente honesta con ellos sobre algunas decisiones que había tomado. Daniel y Rosana se pusieron visiblemente tensos. Sus esposas dejaron de comer y me miraron con atención concentrada. Los nietos, sintiendo el cambio en el ambiente, también se quedaron quietos. Era el momento que había estado esperando y temiendo durante semanas.
Me levanté de la mesa con toda la dignidad que pude reunir y les dije que tenía algunos documentos que mostrarles. Caminé hacia mi escritorio consciente de que cada paso me llevaba más cerca del momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. No había vuelta atrás después de esto. Cuando regresé a la mesa con la primera carpeta en mis manos, el silencio en el comedor era tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando. Por primera vez en décadas, yo era el centro de atención no porque estuviera sirviendo o dando, sino porque estaba a punto de reclamar mi poder. Me senté cuidadosamente, abrí la carpeta lentamente, y miré a cada uno de ellos por varios segundos antes de hablar. Sabía que estas serían las últimas palabras que pronunciaría como la madre ingenua que había sido durante 70 años. La mujer que hablaría a continuación sería alguien completamente diferente, alguien que ellos nunca habían conocido y que nunca habían esperado encontrar. Abrí la primera carpeta lentamente y saqué la copia de la carta falsificada con mi firma. La coloqué en el centro de la mesa, donde todos pudieran verla claramente, y finalmente rompí el silencio que había mantenido durante semanas. Mi voz salió firme y controlada, sin temblores ni dudas, como si hubiera estado ensayando este momento toda mi vida. Les dije que durante los últimos días había descubierto cosas muy interesantes sobre mi familia, cosas que jamás imaginé que tendría que discutir con mis propios hijos. Señalé la carta y expliqué que había sido presentada en mi banco con una falsificación de mi firma, autorizando una transferencia de $5,000 desde mi cuenta hacia la cuenta personal de Rosanna. La reacción de Rosanna fue inmediata y reveladora. Su rostro perdió todo color y comenzó a negar frenéticamente, diciendo que había sido un malentendido, que ella había creído que yo le había dado permiso verbal. Pero su pánico era evidente, y sus palabras salían atropelladas y contradictorias. Daniel intervino rápidamente, tratando de tomar control de la situación. Con esa voz condescendiente que yo ahora reconocía como manipulación, me dijo que probablemente había alguna confusión, que quizás mi memoria no estaba funcionando tan bien como antes. Me pidió que no me alterara por algo que seguramente tenía una explicación simple. Pero yo había estado preparándome para exactamente esa reacción. Saqué la segunda carpeta y coloqué sobre la mesa las copias de todas las consultas bancarias no autorizadas que habían realizado durante los últimos 8 meses. Documento tras documento, cada uno marcado con fechas y horas específicas, mostrando un patrón sistemático de espionaje financiero. La expresión de confianza de Daniel comenzó a desmoronarse mientras yo explicaba cada documento. Las consultas sobre mis cuentas de ahorro, las solicitudes de avalúo de mi propiedad, los registros de visitas al banco con preguntas sobre procedimientos para transferir cuentas de personas declaradas incompetentes. Todo estaba documentado con firmas y fechas que no podía negar. Mireya y Teresa permanecían en silencio, pero sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y culpabilidad. Era evidente que sabían sobre las actividades de sus esposos, pero quizás no habían esperado que yo pudiera descubrir y documentar todo con tanto detalle. Saqué entonces la tercera carpeta, la más devastadora de todas. Contenía las transcripciones de la conversación telefónica que había escuchado, junto con el análisis de un experto en tecnología que Homero había contratado para verificar la autenticidad de la grabación. También incluía copias de los correos electrónicos entre Daniel y el investigador privado que habían contratado para seguirme. Cuando comencé a leer textualmente lo que habían dicho sobre mí en esa conversación, el ambiente en el comedor se volvió completamente tóxico. Las palabras "la vieja", "librados de ella", "así lo barato" resonaron en el silencio como sentencias de muerte. Cada frase que leí era como un martillo golpeando el ataúd de nuestra relación familiar. Daniel trató de interrumpirme, alegando que yo estaba malinterpretando sus palabras, que habían sido tomadas fuera de contexto. Pero yo continué leyendo cada insulto, cada cálculo cruel sobre mi futuro, cada detalle de su plan para declararme incompetente y robarme todo lo que había trabajado para conseguir durante 70 años. Rosanna comenzó a llorar, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento, eran de frustración por haber sido descubierta. Entre sollozos, trató de explicar que ellos solo estaban preocupados por mi bienestar, que había notado cambios en mi comportamiento que los inquietaban. Pero cada palabra que decía solo confirmaba que estaban dispuestos a mentir hasta el final. Saqué entonces los reportes del investigador privado que habían contratado. Leí en voz alta las conclusiones profesionales que describían a una mujer mayor completamente funcional, independiente y mentalmente clara.
Luego leí las respuestas de Daniel cuestionando esas conclusiones positivas y ofreciendo dinero adicional por evidencia falsificada sobre mi supuesto deterioro. La habitación se sumió en un silencio mortal. Mis nietos, que habían estado escuchando toda la conversación con ojos muy abiertos, comenzaron a entender que sus padres habían estado planeando lastimar a su abuela. La inocencia en sus rostros se transformó en confusión y tristeza, algo que me partió el corazón pero que era necesario para protegerlos de futuras manipulaciones. Daniel finalmente explotó con una furia que revelaba su verdadera personaleza. Gritó que yo no tenía derecho a espiarlos, que era una violación de su privacidad. Me acusó de ser una madre controladora que no podía aceptar que sus hijos tenían vidas propias. Su máscara de hijo preocupado se desplomó completamente, mostrando la crueldad que había estado ocultando durante años. Pero yo mantuve mi compostura. Saqué la carpeta final, la que contenía los registros de sus visitas a asilos, las consultas con especialistas en tutelas legales y las grabaciones de conversaciones con empleados de clínicas geriátricas. Cada documento probaba que su plan no había sido una idea espontánea nacida de preocupación genuina, sino una conspiración cuidadosamente planeada durante meses. Leí las notas de la directora del asilo donde Rosana había preguntado sobre políticas para limitar visitas externas y procedimientos para interceptar correspondencia de pacientes. Expliqué cómo estos detalles revelaban una intención no solo de robar mi dinero, sino de aislarme completamente del mundo exterior una vez que estuviera internada. Rosana trató de defenderse alegando que solo habían estado explorando opciones por si acaso yo necesitara cuidados especializados en el futuro. Pero cuando presenté las grabaciones donde ella describía incidentes falsos sobre mi comportamiento a los empleados del asilo, su defensa se desmoronó completamente. Mireya finalmente habló, tratando de distanciarse de las acciones de su esposo. Alegó que ella nunca había estado completamente informada sobre los planes, que solo había seguido las sugerencias de Daniel sobre cómo manejar mi situación. Pero yo tenía registros de sus propias llamadas a clínicas geriátricas, lo que probaba que había sido una participante activa en la conspiración. Teresa permaneció en silencio durante la mayor parte de la confrontación, pero su expresión de culpabilidad la delataba. Cuando finalmente intentó hablar, solo pudo murmurar disculpas vacías que no llevaban ningún peso después de toda la evidencia que había presentado. Les expliqué entonces que había consultado con un abogado especializado en protección de adultos mayores y que tenía suficiente evidencia para presentar cargos criminales por falsificación de documentos, fraude bancario, conspiración e intento de estafa. Las consecuencias legales podrían incluir multas significativas, años de prisión y la pérdida permanente de cualquier derecho sobre mi patrimonio. Daniel trató una táctica final de manipulación, apelando a mi amor maternal. Me suplicó que pensara en la familia, en mis nietos, en las consecuencias que tendría para todos si yo procedía legalmente. Me recordó todo lo que habíamos compartido como familia, todos los momentos felices que habíamos vivido juntos. Pero esas mismas memorias que él trataba de usar para manipularme se habían convertido en evidencia de su traición. Cada recuerdo feliz ahora estaba contaminado por el conocimiento de que había sido falso, de que mientras yo vivía esos momentos con amor genuino, ellos los estaban soportando como una carga. Les dije que había tomado medidas para proteger mi patrimonio y mi libertad. Había cambiado todas mis cuentas bancarias, había revocado todas las autorizaciones de contacto de emergencia, había actualizado mi testamento para reflejar las nuevas circunstancias, y había establecido medidas de seguridad que impedirían cualquier intento futuro de declararme incompetente. También les informé que había documentado toda esta conversación, y que las grabaciones serían entregadas a las autoridades si detectaba cualquier intento de represalia o manipulación. Mi seguridad y mi libertad ya no dependían de su buena voluntad, estaban protegidas por evidencia legal y medidas preventivas profesionales. El silencio que siguió a mis revelaciones fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes. No era el silencio cómodo de una familia unida, era el silencio mortal de personas que habían sido completamente desenmascaradas y que no tenían más mentiras que ofrecer. Mis nietos me miraban con una mezcla de admiración y tristeza, comenzando a entender que su abuela no era la mujer frágil que sus padres habían descrito, sino una persona fuerte que había sido capaz de defenderse contra quienes trataron de lastimarla. Pero también entendían que su familia nunca volvería a ser la misma después de esa noche. Les dije finalmente que tenían una decisión que tomar. Podían aceptar las nuevas reglas que yo había establecido para protegerme, reconocer sus errores y tratar de reconstruir una relación honesta,
o podían continuar con sus planes sabiendo que enfrentarían las consecuencias legales completas de sus acciones. La cena había terminado, pero la verdadera conversación sobre el futuro de nuestra familia apenas comenzaba. Después de presentar toda la evidencia y ver cómo se desmoronaban las defensas de mis hijos, algo inesperado comenzó a suceder en esa mesa. No fue la explosión de violencia o el escándalo dramático que había temido. Fue algo mucho más revelador, la lenta desintegración de las máscaras que habían estado usando durante años, y con esa desintegración, la emergencia de verdades que cambiaron todo para siempre. Daniel fue el primero en quebrarse completamente. Después de casi una hora de negativas y justificaciones desesperadas, finalmente se derrumbó y confesó que habían estado planeando internarme desde hacía más de un año. Pero lo que reveló después fue aún más devastador. Me contó que Mireya había sido quien había iniciado todo el plan, amenazándolo con el divorcio si no tomaba medidas para resolver el problema de tu madre. Mireya, al verse expuesta por su propio esposo, entró en pánico total. Comenzó a gritar que ella nunca había querido hacerme daño, que solo estaba preocupada por el futuro financiero de sus hijos. Reveló que tenían deudas por más de $80,000 que habían estado ocultando, y que necesitaban mi dinero para evitar perder su casa y el negocio de Daniel. Esta confesión abrió una compuerta de verdades que habían estado escondidas durante años. Daniel admitió que había estado tomando préstamos contra el valor de su casa, usando mi propiedad como garantía sin mi conocimiento. Había falsificado documentos que sugerían que yo había aceptado ser aval de sus deudas comerciales, comprometiendo mi patrimonio sin mi consentimiento. Rosana, viendo que su hermano había comenzado a confesar, también se quebró. Entre lágrimas histéricas, reveló que Teresa había perdido su trabajo 8 meses atrás, pero que le habían mentido a toda la familia sobre su situación financiera. Habían estado viviendo de sus ahorros y de préstamos, y estaban al borde de la quiebra personal. Pero lo más impactante fue cuando Rosana confesó que habían estado robándome dinero de maneras más sutiles durante años. Cada vez que me ayudaban con las compras del supermercado, guardaban los recibos y me cobraban precios inflados, embolsándose la diferencia. Habían estado usando mis tarjetas de crédito para compras personales, pagando los mínimos para que yo no notara los gastos adicionales en mis estados de cuenta. Teresa, finalmente presionada por las confesiones de los demás, reveló que habían abierto 2 tarjetas de crédito usando mi información personal como respaldo. Habían gastado más de $12,000 en esas tarjetas durante los últimos 6 meses, planeando declararme incompetente antes de que los pagos se volvieran imposibles de ocultar. Mientras escuchaba estas confesiones, me di cuenta de que mi situación había sido mucho peor de lo que había descubierto inicialmente. No solo habían planeado internarme y robar mi herencia futura, habían estado robándome activamente durante años, comprometiendo mi estabilidad financiera presente con deudas y obligaciones que yo desconocía completamente. Pero entonces sucedió algo que no había anticipado. Mis nietos, que habían estado escuchando en silencio toda esta revelación de traiciones y mentiras, comenzaron a hablar. Mi nieto mayor, Federico, que tenía 17 años, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que él siempre había sabido que algo estaba mal con la forma en que sus padres hablaban de mí. Federico me contó que había escuchado conversaciones entre sus padres donde se burlaban de mis regalos, de mi comida, de mi necesidad de estar cerca de la familia. Me reveló que Mireya siempre se quejaba después de nuestras cenas dominicales, diciendo que era agotador tener que fingir cariño hacia mí durante horas enteras. Mi nieta menor, que tenía 15 años, confesó que sus padres le habían dicho que yo estaba perdiendo la memoria y que pronto tendría que ir a un lugar donde me cuidaran mejor. Le habían explicado que era importante que ella fuera paciente conmigo porque yo ya no podía entender las cosas como antes. Ella había creído esta mentira y había estado tratándome con esa condescendencia que yo había interpretado como madurez adolescente normal. Pero lo que más me conmovió fue cuando mis nietos me dijeron que ellos siempre habían disfrutado realmente nuestro tiempo juntos. Que mis cenas dominicales eran lo mejor de sus semanas, que mis historias y mis consejos eran importantes para ellos, que nunca habían sentido que yo fuera una carga o una molestia. Estos 2 jóvenes, en medio del colapso total de su estructura familiar, tuvieron el valor de decirme que ellos me amaban de verdad, no como una obligación o un protocolo. Me pidieron perdón por no haber hablado antes sobre las cosas extrañas que había notado en el comportamiento de sus padres. Su honestidad pura y genuina contrastaba dramáticamente con años de manipulación y mentiras de los adultos. Por primera vez en meses, sentí que no todo el amor que había creído recibir había sido falso. Existía amor real en mi familia,
pero venía de donde menos le esperaba y se había mantenido oculto por la conspiración de sus padres. Daniel y Rosana trataron desesperadamente de controlar el daño de las confesiones de sus propios hijos. Intentaron minimizar lo que los adolescentes habían revelado, alegando que eran malentendidos de jóvenes que no comprendían las complejidades de las finanzas familiares. Pero sus explicaciones sonaban huecas después de todo lo que habían admitido. Mireya trató una última estrategia de manipulación, apelando directamente a mis emociones maternales. Me suplicó que pensara en el futuro de mis nietos, que considerara cómo las acciones legales afectarían su educación universitaria, sus oportunidades futuras, su estabilidad emocional. Pero yo ya había pensado en todo eso durante las semanas de preparación. Les expliqué que había establecido fondos de educación separados para mis nietos, fondos que estarían protegidos de cualquier acción legal contra sus padres. Sus futuras oportunidades educativas no dependían del éxito de los planes criminales de Daniel y Rosana. También les informé que había hablado con un consejero familiar especializado en situaciones de abuso de ancianos, que estaría disponible para ayudar a los adolescentes a procesar toda esta situación traumática. No iba a permitir que las acciones de sus padres destruyeran también su estabilidad emocional. Teresa hizo un último intento desesperado de negociación, ofreciendo devolver todo el dinero que habían robado si yo aceptaba no proceder legalmente. Pero cuando le pregunté sobre las deudas que habían contraído usando mi nombre como garantía, se quedó en silencio. Era imposible deshacer todo el daño financiero que habían causado simplemente devolviendo el dinero en efectivo. Al final de esa noche agotadora emocionalmente, establecí las nuevas reglas que gobernarían cualquier relación futura. Daniel y Rosana tenían 30 días para resolver todas las deudas que habían contraído usando mi información, incluyendo las tarjetas de crédito no autorizadas y los préstamos con garantía falsa. Tenían que someterse a evaluación psicológica y terapia familiar antes de que considerara permitirles cualquier contacto supervisado conmigo. También tenían que firmar acuerdos legales que establecían claramente que habían renunciado a cualquier derecho sobre mi patrimonio presente o futuro. Pero lo más importante fue el acuerdo que establecí sobre mis nietos. Ellos tendrían acceso libre e ilimitado a mí cuando quisieran, sin supervisión de sus padres. Establecí que cualquier intento de usar a los adolescentes como armas emocionales contra mí resultaría en el corte inmediato de todos los vínculos familiares. Esa noche, por primera vez en décadas, me fui a dormir sintiendo que controlaba mi propia vida. No porque hubiera destruido a mi familia, sino porque había salvado las partes que realmente valían la pena salvar y había eliminado las que habían estado envenenando todo lo demás. La mujer que se despertaría al día siguiente sería completamente diferente de la que había vivido en esa casa durante años. Sería una mujer libre, protegida, y rodeada únicamente de amor genuino, sin importar cuán pequeño fuera ese círculo comparado con la familia falsa que había mantenido durante tanto tiempo. 6 meses después de aquella cena que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana con una sensación que había olvidado que existía: paz genuina. Mi casa ya no es un escenario donde represento el papel de la madre desesperada por amor fingido. Es mi hogar real, mi refugio auténtico, mi espacio de libertad conquistada con dignidad y valentía. Los primeros meses fueron difíciles. No voy a mentir. Hubo noches donde el silencio de mi teléfono me recordaba dolorosamente que había perdido a las personas que creía que eran mi familia. Pero gradualmente entendí que no había perdido a mi familia. Había descubierto que gran parte de lo que creía que era familia había sido una ilusión cuidadosamente construida para explotarme. Daniel y Rosana cumplieron parcialmente con las condiciones que establecí. Resolvieron las deudas contraídas con mi información, aunque tuvieron que vender la casa de Daniel y declararse en bancarrota personal para lograrlo. Se sometieron a terapia psicológica, pero los reportes del terapeuta indicaron que mostraban más resentimiento hacia mí por haberlos descubierto que arrepentimiento genuino por sus acciones. Mireya y Teresa desaparecieron de sus vidas casi inmediatamente después de que la situación financiera se desplomó. Aparentemente, su lealtad hacia mis hijos había dependido completamente de las expectativas de heredar mi dinero. Una vez que esas expectativas se desvanecieron, también se desvanecieron ellas, dejando a Daniel y Rosana lidiar solos con las consecuencias de sus decisiones. Pero la parte más hermosa de esta transformación ha sido mi relación con mis nietos. Federico y mi nieta menor, ahora libres de la manipulación de sus padres, se han convertido en visitantes regulares y genuinos de mi casa. Vienen cuando quieren, se quedan el tiempo que desean, y compartimos conversaciones reales sobre sus vidas, sus sueños, sus preocupaciones.
Federico me visita casi todos los viernes después de la escuela. Hacemos la tarea juntos, cocinamos sus platillos favoritos y tenemos conversaciones profundas sobre su futuro universitario. Me ha confesado que durante años se sintió culpable por disfrutar el tiempo conmigo cuando sus padres constantemente insinuaban que yo era una carga para la familia. Mi nieta menor viene los domingos, y hemos establecido nuestra propia tradición. Preparamos postres elaborados mientras ella me cuenta sobre sus amigas, sus clases, sus primeros romances adolescentes. Me ha dicho que se siente más libre para ser ella misma conmigo ahora, que no tiene que fingir que no disfruta mi compañía. Estos dos jóvenes extraordinarios me han enseñado algo fundamental sobre el amor genuino. Cuando es real, no necesita ser forzado, suplicado o comprado. Simplemente existe, se expresa naturalmente, y crece con el tiempo y la confianza mutua. El amor que recibo de ellos ahora es infinitamente más valioso que todo el afecto fingido que recibí durante años de sus padres. He establecido fondos educativos sustanciales para ambos, totalmente protegidos de cualquier interferencia de Daniel y Rosana. Cada uno tendrá $50,000 disponibles cuando comiencen la universidad, y fondos adicionales para estudios de posgrado si así lo desean. Su futuro educativo está garantizado, independientemente de los errores financieros de sus padres. Mi relación con Daniel y Rosana ha evolucionado hacia algo que nunca pensé que sería posible: total indiferencia emocional. No siento odio hacia ellos, pero tampoco siento el amor desesperado y necesitado que una vez definió mi existencia maternal. Los veo como adultos que tomaron decisiones y que ahora viven con las consecuencias de esas decisiones. Intentaron acercarse a mí varias veces durante estos meses, especialmente cuando sus situaciones financieras se volvieron insostenibles. Daniel me llamó pidiendo ayuda con el alquiler después de perder su casa. Rosana apareció en mi puerta llorando sobre las dificultades de ser madre soltera sin apoyo económico. Pero cada vez que intentaron manipular mis emociones maternales, yo simplemente les recordé que habían tomado la decisión de verme como un obstáculo para su felicidad en lugar de verme como su madre. Les expliqué que las consecuencias naturales de sus acciones no eran mi responsabilidad de resolver. La paz que he encontrado no viene solo de haberme librado de relaciones tóxicas. Viene también de haber redescubierto quién soy yo cuando no estoy constantemente tratando de ganar el amor de otras personas. He comenzado a hacer cosas que disfruto genuinamente, no porque impresionen a nadie o porque demuestren mi valor como madre. He retomado la pintura, algo que abandoné hace décadas cuando la maternidad consumió todo mi tiempo libre. Ahora tengo un pequeño estudio en el cuarto que antes usaba para guardar regalos de Navidad que compraba con meses de anticipación. Pinto paisajes, retratos de mis nietos, abstracciones que expresan emociones que no sabía que tenía. También me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local, donde conocí a mujeres extraordinarias de mi edad que han vivido sus propias transformaciones después de los 60 años. Compartimos historias, recomendaciones de libros, y a veces, experiencias sobre hijos adultos que no resultaron ser las personas que esperábamos que fueran. Homero se ha convertido en más que mi abogado, se ha convertido en un amigo genuino. Almorzamos una vez al mes para revisar mis asuntos legales, pero siempre terminamos conversando sobre libros, películas y reflexiones sobre la vida después de los 70. Me ha presentado a otras personas de su círculo social, expandiendo mi mundo más allá de los límites familiares que habían definido mi existencia durante décadas. He viajado más en estos 6 meses que en los últimos 10 años. Visité a mi prima en Colombia, un viaje que había postergado durante años porque siempre sentía que tenía que estar disponible para las necesidades de mis hijos. Fui a Nueva York con el grupo de lectura para ver obras de teatro. Incluso tomé un crucero por el Caribe, algo que jamás habría considerado cuando creía que mi función principal en la vida era servir a mi familia. Cada experiencia nueva me recuerda que soy una persona completa e interesante independientemente de mi papel como madre. Tengo opiniones, gustos, talentos y deseos que no tienen nada que ver con cocinar para otros o limpiar casas que no son apreciadas. Soy Paulina Farías, no solo la madre de Daniel y Rosana. Mi situación financiera, lejos de verse comprometida por la separación de mis hijos, ha mejorado significativamente. Si los gastos constantes de cenas elaboradas, regalos caros y contribuciones no solicitadas a sus problemas financieros, he podido ahorrar más dinero del que había ahorrado en años. He invertido sabiamente con la ayuda de un planificador financiero que Homero me recomendó.
Mi patrimonio está protegido con fideicomisos que aseguran que nadie pueda manipularme financieramente en el futuro, sin importar qué circunstancias médicas o personales puedan surgir cuando sea verdaderamente mayor. También he actualizado completamente mi testamento. La mayor parte de mi patrimonio irá a mis nietos cuando alcancen los 25 años, con provisiones para su educación y bienestar antes de esa edad. He incluido donaciones sustanciales a organizaciones que protegen a adultos mayores del abuso familiar y que ayudan a otras mujeres a descubrir su valor independiente de sus roles familiares tradicionales. Daniel y Rosana recibirán cada uno exactamente $1000 de mi herencia, la cantidad mínima requerida legalmente para evitar que impugnen el testamento. Es una suma simbólica que refleja el valor real que ellos asignaron a nuestra relación cuando planearon internarme por mi dinero. Las noches ya no son espacios de soledad dolorosa. Son oportunidades para leer, pintar, planear aventuras, o simplemente disfrutar el silencio sin la ansiedad constante de preguntarme si mis hijos me llamarán, si vendrán a cenar, si necesitan algo de mí. El silencio ahora es paz, no abandono. Cuando miro hacia atrás a la mujer que era hace un año, siento una mezcla de compasión y orgullo. Compasión por todo el dolor que soportó innecesariamente, por todo el amor que regaló a personas que no lo valoraban. Pero también orgullo por haber encontrado la fuerza para defenderse cuando finalmente entendió la verdad. He aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, tu dignidad y tu derecho a ser amada genuinamente. He aprendido que el amor verdadero no necesita ser comprado con servicios constantes o tolerancia de maltrato. He aprendido que una vida más pequeña pero auténtica es infinitamente más valiosa que una vida grande pero falsa. Mis domingos ahora son míos. A veces cocino para mí misma, platillos que realmente me gustan en lugar de comidas elaboradas para impresionar a otros. A veces salgo con amigas a almorzar en restaurantes que jamás habría visitado cuando toda mi energía social se consumía en cenas familiares obligatorias. Y a veces, los domingos más hermosos son aquellos cuando Federico y mi nieta vienen espontáneamente, sin invitación previa, simplemente porque quieren pasar tiempo conmigo. Esos domingos me recuerdan que el amor real busca tu compañía, no tu servicio. Esta es mi nueva vida a los 70 años. No es la vida que planeé cuando era joven, pero es la vida más auténtica y satisfactoria que he vivido jamás. Es una vida donde soy valorada por quien soy, no por lo que puedo dar. Es una vida donde mi casa es mi hogar, no un teatro para actuaciones desesperadas por afecto. Si hay algo que quiero que entienda cualquier mujer que esté viviendo una situación similar, es esto. Nunca permitas que el miedo al abandono te haga aceptar relaciones que te abandonan emocionalmente mientras te explotan física y financieramente. Tu amor tiene valor, y mereces recibirlo de vuelta en la misma medida generosa en que lo das. Y tú, que me has escuchado hasta aquí, dime, ¿alguna vez has sentido que trataron de borrarte de tu propia historia? ¿Has permitido que el miedo a la soledad te mantenga en relaciones que te vacían por dentro? ¿Conoces esa sensación de amar desesperadamente a personas que te ven como una obligación? Si tu respuesta es sí, quiero que sepas que no estás sola, que tu historia puede cambiar como cambió la mía, y que mereces una vida donde tu amor sea celebrado, no tolerado.